Si eres nuevo con nosotros, hemos estado en el Evangelio de Lucas desde diciembre de 2021 y hoy venimos a la conclusión de este estudio, 70 sermones de este Evangelio increíble. Y el hecho de que termines un libro no significa que el libro esté terminado contigo. Así que vamos a pedir que el Señor ayuda. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor, por la verdad que hay en tu palabra, por la suficiencia de tu palabra, como nos apunta Jesucristo. Oramos para que nuestros ojos estén fijados en Él y que nunca se tornen a otras cosas, pero que podamos ver a Cristo. Te pedimos que estemos cautivados por Jesucristo y que la palabra fluya en nosotros. Amén. Recientemente he estado viendo episodios del show Colombo. Sé que no estabas esperando que diga eso, pero he escuchado gente a través de los años hablando de este Colombo, este show, pero nunca había visto un episodio. Pero estaba interesante en este show. Él es un detective de homicidios en Los Ángeles, un tipo poco convencional y excéntrico, y parece que no sabe cómo resolver ninguno de los misterios, pero él es conocido por una frase en particular. Solo una cosa más. Él está en un negocio, en una casa, tiene su cigarro y parece que se va a ir, pero él dice, solo hay una cosa más. Y sabes que cuando Colombo dice eso va a resolver un caso. Y eso es lo que vamos a decir el día de hoy del Evangelio de Lucas. Solo una cosa más. Hay una cosa más. Así que este ha sido un día completo. Hemos visto la tumba vacía. Hemos visto el camino de Emmaus. Hemos visto un encuentro con Pedro. Hemos visto el compañerismo también en el verso 35, pero todavía no ha terminado. Hay una cosa más. Lo que Lucas relata a continuación es muy importante. Las palabras de Jesús se refieren a la tumba vacía y a su cuerpo resucitado, pero también apuntan hacia adelante y nos preparan para su último libro, Hechos, para su próximo libro, Hechos. Es un epílogo que es un prólogo también. Es como una secuencia del libro. Y eso es muy importante para nosotros. Primero porque nos da una seguridad confiada, una confianza, porque el Señor sí resucitó a los muertos. Nos da instrucciones claras también. Y este texto también nos da un propósito. Así que vemos en tres partes. Primero, una garantía de confianza. Segundo, una misión clara. Y tercero, una alegría contagiosa. Primero, una garantía de confianza. Los discípulos están reunidos y pueden imaginarse el intercambio de historias, afirmando que Jesús está de hecho resucitado entre los muertos, y de repente Jesús se les aparece. Así que cuando hablaron de estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. De repente Jesús se aparece en un cuerpo resucitado completo. Un cuerpo que se levantó de la tumba maravillosamente y misterioso. Es un cuerpo que al parecer puede aparecer y desaparecer de repente. También Jesús podría transportarse de un lugar a otro, pasando por cerraduras y por puertas. Esto nos ayuda a comprender lo que describe Pablo al hablar de nuestros cuerpos resucitados. Un cuerpo resucitado es imperecedero, es poderoso, es glorioso y es espiritual. En 1 Corintios 15, 42 al 44, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Los que se siembra perecederos, lo que resucita es incorruptible. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural y también un cuerpo espiritual. Así que es un cuerpo imperecible. Es un cuerpo glorioso el cuerpo que tendremos. Hay mucha gente que está luchando por el mejor cuerpo, pero el mejor cuerpo de nosotros ya está por venir. Es un cuerpo poderoso
Cuando un cuerpo se pone en la tumba, no tiene poder. Pero el cuerpo resucitado que se resucita con Cristo será por ciento poderoso. Tenemos un cuerpo que está hecho para este mundo presente, pero seremos levantados por un cuerpo que va a estar hecho para una nueva creación. Podemos ver que el cuerpo de Cristo puede trascender espacio y tiempo. Aceptamos eso hoy por fe, pero primero los discípulos aceptaron por temor. Jesús tiene que decir paz. Estaban asustados, se sobresaltaron y se asustaron. Su aparición les da un susto de muerte. Aunque está celebrando su resurrección, están asustados por su repentina apariencia y piensan que Jesús es una especie de fantasma, no el Señor resucitado corporal. Y podemos preguntarnos por qué están tan asustados, ¿verdad? Y todavía están poniendo piezas juntas. Y el Señor apareció. Imagínese usted sentado en su casa y ¡pum! Aparece Jesús de un pronto a otro. Eso te despertaría, ¿no? Eso te asustaría. Eh, eh, Hace unos meses invité a unos muchachos, estábamos hablando y aparentemente estábamos siendo muy ruidosos y como a las 10:30 de la noche. Y de repente viene este muchacho con una camisa y como una pijama y básicamente nos dijo que tenía que nos calláramos. Pero él vino con muy calmadamente, pero sabes que y lo recomendó que pueden ir al segundo piso y hay refrescos ahí y después se fue. Y eso es lo más cercano que puedo pensar acerca de alguien apareciéndose de repente, como esta historia del hotel, cuando se apareció alguien, cuando se apareció en la camisa blanca y se apareció con nosotros. Pero esto es más chocante todavía, que Jesús de repente se les aparece a él. Pero no se les aparece para reírse de ellos o para levantar su presión de sangre, pero para darles paz. Él dice, ¿por qué estáis turbados y por qué os asaltan dudas de corazón? Observa la ternura de Jesús. Saben que están emocionalmente mal, y los desafío amorosamente a creer en la resurrección. Creamos en la resurrección de tu propio cuerpo también. ¿Qué te hace dudar lo que dice Lucas sobre estas cosas? Miremos a Jesús, que es la cura perfecta para los corazones atribulados. Y añade también, mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo, tocadme y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Jesús les dice, mira mis manos, que tiene marcas de clavos, lo que indica que está físicamente presente, no es un fantasma. Esto es lo que Juan dice también, lo que hemos escuchado desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Hemos oído la palabra de Dios. Él les dice que no es un ser espiritual o un ser fantasmal. Él tiene carne y huesos, lo que demuestra que la resurrección es una resurrección física. El Evangelio no es una historia de fantasmas. Nuestros cuerpos mortales, como el de Cristo, resucitarán de los muertos. Como dice un niño, papá, cuando Jesús resucite tendrás una nueva cabeza. Un amigo que estaba diciendo la historia de su hija Maya, que de 3 años, que él había prometido que iba a hacer algo mañana, y cuando viene a la mañana siguiente, ella le dijo, ¿es hoy mañana? Y nosotros preguntamos esa pregunta al Señor también, cuando estamos anticipando la resurrección, ¿es hoy mañana? Estamos anticipando la resurrección. El sufrimiento que soportamos el día de hoy va a tener una fecha de caducidad, va a terminar. Jesús les muestra las manos y los pies para que no haya duda y esté presente con ellos. Él dice, y dicho esto, le mostró las manos y los pies. Por eso además, él dice, yo soy mismo. Sus heridas de los clavos y manos y pies ya no sangraban, ya no sentían dolor. El mismo Jesús que murió en la cruz estaba de pie ante ellos, en carne y hueso. Esto es importante porque vamos a ver gente en el mundo que intentan espiritualizar la resurrección, que la resurrección es una idea simbólica, pero no podemos creer que de hecho Jesucristo
resucitó a los muertos. Por ejemplo, un agnóstico dice, Emaús nunca sucedió, Emaús siempre ocurrió. Es como su manera de decir, no podemos tomar esto históricamente como algo fiel históricamente. Pero eso no es cierto. Tengo una respuesta para esto. Vea lo que dice otra persona universalista, unitario. ¿Creen que Jesús sacrificó a sabiendas de su vida para expiar a los pecados de la humanidad o que solo mediante su sacrificio y nuestra creencia en el Señor Jesucristo el Salvador podemos salvarnos cada uno de nosotros individualmente? También hay mucha poca evidencia bíblica para estas afirmaciones. Los unitarios hablamos principalmente si es que usamos el término resurrección dentro de nuestras propias vidas antes de nuestra muerte física. Aunque el servicio de Pascua es uno de los más concurridos del año en nuestra denominación, no tomamos la resurrección de Jesús literalmente. Pero nosotros creemos en el credo, lo que dice, creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Nosotros creemos en esto. Ahora, cuando vemos el versículo 41, todavía están, los discípulos están todavía tratando de poner las piezas juntas. Y el versículo 41 dice, y mientras ellos aún no creían de alegría y se maravillaban. Vemos que no se trataba de personas crédulas del siglo I o personas que eran tontas, no. Ellos todavía tenían escepticismo, todavía tenían duda. Sería muy bueno, sería como yo tratando de hacer un hoyo en uno en golf. Sería increíble, no lo creería, estaría escéptico. Pero esta incredulidad no creen de alegría. Pero cada vez que veas, vas a ver símbolos de muerte esta semana en tu vida. Pero por la resurrección sabemos que todas las cosas van a ser restauradas. Y nuestra esperanza de la resurrección nos trae gozo, especialmente en nuestro sufrimiento. No sufro de nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Me gustaría ser resucitado, y eso es lo que viene hacia nosotros. Y él quiere asegurarles, Dios, pues esto es real, que esto es una conversación real. Y Jesús dice, ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo hacer para enseñarte que estoy físicamente presente después de la muerte? Se te abre el apetito cuando resucitas. Así que Jesucristo dice, tenéis algo que hay de comer en el versículo 41, ve. No hay nada más básico en la realidad física que tener necesidad de comer. Jesús no solo parecía tener un cuerpo, sino que tenía un cuerpo real que comía pescado de verdad. Los discípulos no han visto un cuerpo resucitado, pero sí habían visto un pez. Así que Jesús puso este pescado en su boca y lo comió. Así que una persona con un cuerpo real puede comer. Así que Jesús les demostró esto. Ahora, en Hechos capítulo 10, Pedro tiene un sermón en Hechos 10:34. Y al final de este sermón, en el versículo 51 dice, nosotros somos los que vivimos con Él después de resucitar dentro de los muertos. Pero el hecho que ellos comieron con Él después de que Él resucitó. ¿Y por qué Jesús hace esto por todos estos discípulos? Él les está dando seguridad a los discípulos. Ellos están a punto de ser enviados a proclamarle e incluso morir por Él. Ellos están por dar sus vidas por Jesús. Jesús quiere que sepan con certeza que el Jesús crucificado es el mismo Jesús resucitado. Jesús quiere darle a ellos la seguridad absoluta sobre la resurrección. Ralph Davis dijo, el cristianismo siempre ha sido así, trata en carne y hueso y peces y agujeros de clavos, no te permitirá escapar al éter espiritual. La fe bíblica, la fe en la resurrección es terriblemente burda y terrenal. Y esta terrenalidad fundamenta a los discípulos. Les da seguridad que necesitan. Y lo mismo vale para nosotros. Si no estamos seguros de la resurrección, no tenemos nada que proclamar. Pero con esa esperanza de resurrección podemos ir a los lugares difíciles. Podemos morir
con la fe. Es algo muy fundamental para nosotros. Un profesor contó una vez la historia de un tipo bastante inestable que vivía en una casa de 2 plantas y estaba un día afuera con un mazo golpeando los cimientos de una casa. Y alguien estaba pasando por ahí y le preguntó qué estaba haciendo. Y él pone su mazo a un lado y él dice, no, no te preocupes, yo vivo en el segundo piso. Entonces, si no hay fundamento, no hay segundo piso. Así que la lección aquí es que si no hay fundamento, si no hay resurrección, los cimientos se derrumban y con ello la estructura. Pero tenemos un fundamento que es la resurrección. Nuestra fe es real. Nosotros todavía no estamos en nuestros pecados. Tenemos algo que predicarle al mundo. Así que con esta seguridad les da vemos el segundo punto, que es una misión clara, después de que Él les aseguró de su resurrección. Los discípulos tienen la prueba de la resurrección delante de ellos, pero no es la única prueba. En el 44 dice, estas son mis palabras que os hablé cuando estaban con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que este es su énfasis. Note lo que les está dando otra vez para darles ese fundamento. Está en las escrituras. Nuestra fe no solo resta en nuestra experiencia, pero también en la escritura. Todo está aquí en la escritura. Nosotros estuvimos en este camino de Emmaus, pero todo lo que necesitamos creer está aquí. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Lázaro? En la parábola de rico y Lázaro, en Lucas 16. Si no escuchan a Moisés y los profetas, no se convencerán aunque alguien resucite entre los muertos. ¿Qué necesitas para fe real? Necesitas las escrituras. Jesús los apunta a las escrituras. Y después Jesús les explica el mensaje central de las escrituras. ¿Cuál es? ¿Quién es Él? La palabra encarnada explica la palabra escrita. Los planes de Dios deben cumplirse y dice que se refiere a la ley, a los profetas y Moisés, la triple división del Antiguo Testamento. En Juan 5, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Los evangelios hablan de Jesús y las epístolas hablan de ese Jesús. Él es el centro de todo. Hay un gran libro que se llama God's Big Picture de Von Roberts y él ofrece una buena visión para dar el argumento general de la Biblia, para decir que Jesús es el centro. Habla de una ilustración de 2 niños que están aburridos en un día lluvioso de verano. Y así que se pusieron a hacer un rompecabezas y no hubo ningún progreso. Así que uno de ellos dio la vuelta y vio la tapa de la casa para ver qué estaba dibujado. Y era una escena de una corte medieval con un rey rodeado de sus consejeros reales. Y uno de los chicos gritó, ahora veo, el rey está en el medio. Y ahora, una vez que vieron que el rey estaba en el medio del rompecabezas, ya fue mucho más fácil armar el resto del rompecabezas. Así que es igual con nosotros. Una vez que nos damos cuenta de que el Señor está en medio, ya podemos entender el completo rompecabezas de la Escritura. Ahora, Jesucristo hace algo aquí también en este versículo 45. Vimos esto antes con Cleofas. No podían entender las escrituras. Entonces Jesús les abre los ojos para ver las escrituras. Y todavía eso hace hoy. Todavía eso hace el día de hoy. Nuestra fe es racional, pero nuestra comprensión de estas cosas no es completamente intelectual. Algo espiritual y sobrenatural toma lugar. Y esto es una iluminación. John Owen utilizó 2 categorías de esta iluminación, que es una iluminación salvadora y una interpretación de iluminación. En esta iluminación salvadora vemos a Cristo por quien es, y en esta segunda nos abre nuestro entendimiento para ver las Escrituras. En un ejemplo de estos actos, Hechos 16, donde Lidia está hablando que el Señor abrió su corazón para que creyera.
el Señor está haciendo aquí. Y Él les dice, como todo encaja junto, como está escrito, que Cristo debe sufrir y el tercer día resucitar entre los muertos. Pero Jesús les está diciendo todo el tiempo que debería sufrir y morir al resucitar el tercer día. Y que esta historia debería ser predicada a todas las naciones. Debes de ser testigos de esta cosa. Jesús dice, quiero que tomes este mensaje y quiero que llames a que la gente se arrepienta de sus pecados. Y que les digas a ellos que pueden tener el perdón de sus pecados. Y note que es en su nombre, en la base de lo que ha hecho Jesucristo en la cruz. Somos perdonados por Él, el sacrificio expiatorio perfeccionador. ¿Y a dónde? En todas las naciones, todas las etnias, no solamente entre los judíos, no solamente en Jerusalén. Esto concuerda con lo que dijo Jesús en Hechos 1:8. Los discípulos serían facultados por el Espíritu de la misión mundial. Jesús enfatiza en el versículo 48 que todavía les hace falta algo, que es el poder. Ahí aquí yo envío entre vosotros la promesa de mi Padre, por quedados en la ciudad, para que seáis revestidos de poder desde los santos. Piensen esto, tenían la mejor formación posible. Vieron a Jesús resucitado, habían visto a Jesús hacer cosas extraordinarias y sin embargo les hacía falta algo, el poder divino. Aquí Jesús se refiere al Pentecostés, donde el Espíritu Santo va a ser derramado sobre ellos, la promesa del Padre, donde le dijo que esperen en Jerusalén por la promesa del Padre. Porque el llamado evangelio es un hecho espiritual, sobrenatural. Nuestra misión de proclamar la buena nueva es clara, ser fundamentada en la palabra, se centra en Jesús y recibe la fuerza de Jesús. Hemos recibido una misión clara, así que lo vamos a ver en estas próximas 6 semanas en el libro de Hechos, en nuestra nueva serie, el próximo domingo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es una alegría contagiosa. Y por último vemos la ascensión de Jesús. Y de la lectura final de Lucas, no se desprende de la ascensión que tenga lugar en 40 días después, pero Lucas aclara el intervalo en Hechos 1:3. En el versículo 50 de Lucas, regresando a Lucas, ahí los bendice mientras levanta las manos. Esto recuerda a la bendición sacerdotal y a la petición del favor de Dios en la protección. En número 6, 24-26, Jesús los bendice como una bendición sacerdotal. Jesús los bendice actuando como último sacerdote y fue llevado al cielo. Y como dice 51, mientras los bendecía se separó de ellos y fue al cielo. Fue apartado de su presencia. Él no se desapareció, pero aquí él ascendió al cielo, levantándose en una nube gloriosa. Esta nube representa la presencia de Dios. Y Jesús es restaurado a la gloria del cielo con su Padre, siendo adorado por los ángeles. Qué conclusión más climática. El mismo Jesús que nació en un pesebre, que murió en la cruz y que resucitó de los muertos, también ascendió en cuerpo a la diestra del Padre. Y algún día lo veremos. La ascensión muestra el hecho de que Jesús es ahora exaltado, Señor y Cristo. Él es la piedra angular del templo de Dios. Él es el rey davídico exaltado. Y aunque la ascensión de Jesús no tiene la misma ascensión que tiene en la muerte y resurrección, pero deberemos de ponerle atención a esta ascensión por varias razones. Primero, apunta a la naturaleza completa de la victoria de Cristo. Su victoria fue triunfante, fue eterna. Él es el rey exaltado. Pero también vemos que el perdón de nuestros pecados en esta ascensión. Y Él se fue al trono del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Entonces no solamente su completividad y su perdón de pecados, sino la eficacia
Y porque Él es el Rey, nosotros también podemos ser efectivos en nuestro evangelismo. Y no solamente estas cosas, pero también la cercanía de Jesús. Y esto es algo que tenemos que pensar. Jesús dijo que es que nos convenía a nosotros que Él se fuera, porque el Espíritu vendría. Y primero los discípulos dicen, ok, pero ¿cómo eso sería una ventaja para que te fueras? Preferiríamos tener a Jesús. Pero habían dos desventajas que tenía en el ministerio de Jesús. Primero, la presencia del Señor era local, ahora es universal. Estaban separados ellos de Jesús en algunos momentos. Él tal vez estaba en el otro lado del mar, o estaba en la montaña y no pueden encontrarlo. Suponga que Cristo no ascendió al Padre, nosotros estaríamos yendo a Jerusalén el día de hoy tratando de encontrar a Jesús, porque la presencia estaba localizada. Pero el Espíritu de Cristo remueve ese problema. A través del Espíritu, Jesús nos dice, no te dejaré como órfanos, voy a venir a ti. La presencia va a ser de Jesucristo es accesible para siempre. Pastores no pueden estar en todos lados. Tus padres no pueden estar en todos lados. Tu grupo pequeño no puede estar en todos lados. Pero el Espíritu de Cristo está en todo lado. Ahora la presencia del Espíritu es interna, a cambio de la presencia de Jesucristo, que fue solamente externa. Si somos creyentes de Cristo, entonces el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Pero si no eres cristiano, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así que hay mucho que pasa aquí. Ahora, lo último que podemos ver aquí en la ascensión de Cristo es que hay esperanza también. Vemos que algo va a pasar en el futuro. Este Jesucristo que fue al cielo va a regresar en la misma manera. Que el próximo acto en esta historia de redención es la venida de Cristo. Entonces, porque Jesucristo es el Hijo divino de Dios, el Rey y Salvador de Jesucristo, los discípulos responden con adoración. Ellos responden con adoración. Y adorándole, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Con gran gozo. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Tom Schreiner escribe que el centro del culto ya no es el templo donde comienza la historia de Lucas, sino Jesús. Él, como explica Esteban en Hechos 7, es el centro del culto de Israel, no el templo. Aún así, la misión comienza en Jerusalén y por eso los discípulos regresan allí con alegría. Una de las características más llamativas de los creyentes de Hechos es su alegría en la gente de Dios. Incluso cuando son golpeados y maltratados, ellos tienen alegría, tienen gozo. El capítulo comienza con escepticismo y tristeza y termina con alegría. Y piensa cómo este capítulo comienza y después cómo termina. Comienza con escepticismo y tristeza y termina con alegría. Porque la reacción trae alegría. Porque el Espíritu trae gozo. Porque tener un Cristo entronizado tiene gozo. Porque la promesa de Cristo y pertenecer a Cristo trae gozo. Y este gozo contagioso es algo que es muy atractivo, para nuestro testimonio. Martin Lloyd-Jones dice, la mayor necesidad del momento es una iglesia reavivada y gozosa. Cristianos infelices son una mala recomendación para la fe. La exuberante alegría de los primeros cristianos fue uno de los factores más potentes de la difusión del cristianismo. Necesitamos gran gozo. Y todo cristiano puede tener eso, porque Jesucristo ha hecho este trabajo por nosotros. Que sea así entre nosotros, hermanos. Él les da una seguridad, les da un mensaje claro, y ellos se van con una alegría contagiosa. Gracias al Señor por su palabra.